Hola a todos. Bueno, me di cuenta de que les mentí al final de la última clase. No vamos a ver hoy regla de la cadena y función implícita. Eso lo voy a dejar para la próxima clase porque es un poquito más complicado. Hoy vamos a hacer algo que, si vinieron prestando atención en la primera parte de la materia, lo de hoy es completamente análogo y se los vengo advirtiendo desde ese momento, ¿sí? Entonces, necesito una función de ejemplo, necesito un voluntario. Vamos a agarrar f de x y si va a ser un campo escalar naturalmente. Estamos con campos escalares, va a depender de dos variables. Bien, y pongamos e a la x menos 2 por coseno de y menos 1. Bien, ¿qué vamos a querer hacer en toda esta clase? Aproximar, ¿sí? Aproximar. ¿Cómo sabemos aproximar en una variable? De tres formas. Diferenciales, recta tangente y, si mejoramos un poquito la aproximación, polinomio de Taylor. ¿Qué creen que vamos a hacer en esta clase? Bueno, diferenciales. La recta tangente va a dejar de ser una recta. Va a ser por lo menos un plano o un hiperplano eventualmente, si hubiera tres variables. Y el polinomio de Taylor lo seguimos llamando polinomio de Taylor. ¿Está bien? Vamos a hacer lo mismo, pero con más variables. ¿Ok? Y va a ser todo muy igual. ¿Ok? Y ya les voy adelantando, así como la recta y los diferenciales daban la misma aproximación, el diferencial ahora y el plano tangente van a dar la misma aproximación, porque son aproximaciones lineales. Pero bueno, vamos a definir las cosas. El diferencial de una función ahora, bueno, no es tan fácil como escribir f' de un x0 por el delta x, simplemente porque ya dije, bueno, ¿qué es f'? Si tenemos dos variables, pudiéramos estar derivando con respecto a cualquiera de las dos. Así que eso no va a funcionar tan así. Vamos a tener que tener en cuenta las dos. Vamos a derivar con respecto a, no sé por qué ir antes, pero tampoco veo por qué estaría mal. Derivar con respecto a x, no en un x0 ya, sino en un punto, un p0, por el delta x. Sí, el p0 acá es siempre x0 y 0. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta la derivada parcial con respecto a y y el incremento con respecto a y. ¿Sí? Esta es, digamos, fórmula. ¿Lo ven muy parecido a la definición del diferencial en una sola variable? Sí. ¿Y cómo verlo más parecido igual? Sí, respondo por ustedes, pero espero que sí. ¿Cómo verlo más parecido igual? Esto es el gradiente. Si lo piensan 2 segundos lo van a notar. Por delta P, donde ahora delta P es un vector formado por los incrementos delta X, delta Y. Y este por ahora es un producto escalar. ¿Sí? Y esto se reparece al diferenciar en una variable derivada por incremento. ¿Sí? Pero es otra forma de escribirlo nomás. Bueno, primera pregunta. Para los propósitos de esta clase, bueno, calcular el diferencial será un tema de si ya sabemos derivar con respecto a una variable. Bueno, hacer esta cuenta. La primera pregunta es, ¿qué aproxima esto? Aproxima el incremento.
El incremento, que lo definimos de forma completamente análoga, es f en el punto más su incremento menos f en el punto, ¿sí? O sea, si queremos escribirlo con las dos variables, así, cada coordenada incrementada desde y, desde x0 lo incrementamos en delta x e y0 lo incrementamos en delta y menos el valor de la función en el punto original. Bueno, entonces pasa lo mismo que antes y yo no me quiero repetir mucho porque quiero que esta clase sea rápida porque todo lo importante de estas cosas ya lo hemos visto. Entonces pasa lo mismo que antes. El diferencial aproxima el incremento, ¿sí? Si queremos o si se nos pide en algún ejercicio una aproximación del incremento, bueno, el diferencial nos la va a dar. Pero si se nos pide una aproximación de la función en el punto incrementado, ¿sí? En cierto punto, a través del uso de diferenciales, pasa lo mismo que pasaba en una sola variable. El diferencial solo no va a alcanzar, porque el diferencial aproxima esta diferencia, ¿sí? Que escrito de otra forma es esto, ¿eh? No se asusten mucho por mi delta p, pero es por ahí vale la pena que lo escriba. Delta p es lo que yo estoy llamando delta x, delta y, todo este tiempo. El diferencial aproxima el incremento es esto. Pero si queremos esto, habría que pasar sumando al otro lado esta cosa de acá. Y aparece una fórmula que les es muy conocida. En realidad lo solemos escribir al revés, pero bueno, es lo mismo. Diferencial ahora más el punto original aproxima a la función en el punto incrementado. Qué sé yo, no tengo mucho más para decir. Es esto nomás. ¿Sí? Es esto. Ven que, por favor, espero que esto les recuerde algo. ¿Sí? Que les recuerde que todo funcionaba igual en una variable como en... Como voy a cambiar la función porque la función ya me está molestando. Pero todo funciona exactamente igual en una variable. O sea, las tres cosas que vamos a ver hoy funcionan igual en una variable como en dos o en tres o quién sabe cuántas variables. Siempre y cuando, bueno, tengamos en cuenta, en este caso tenemos que tener en cuenta dos derivadas, dos incrementos, ¿no? Bueno, esta función no me gusta porque quiero otra. Pongamos y más y cuadrado más 1, no sé, qué sé yo. Cambié la función, igual todavía no había hecho nada con la función. Bien. Plano tangente. ¿Qué se puede decir del plano tangente? Bueno, ustedes recuerdan lo que era la recta tangente. Yo voy a hacer todo esto así, voy a ir escribiendo lo que era en una variable y después hacer las modificaciones necesarias. Esta es la recta tangente. Bueno, mismo problema que antes, digamos, tenemos una prima. No, ¿por qué prima? Si estamos derivando con respecto a una u otra variable. Bueno, hace falta tener en cuenta ambas. Y ahora no va a ser una recta, sino que va a ser un plano.
Un plano que en el espacio suele tener una expresión z igual a x más bi más c, por ejemplo. Bueno, no sé si lo sabían o no, pero básicamente es eso. Z igual, y ahora no voy a poner f'. Primero voy a poner la derivada con respecto a x en el punto multiplicado por lo que es el incremento en x en realidad. Y la derivada con respecto a y en el punto multiplicado por lo que es el incremento en y. O sea, y menos y0 más f en el punto. No me digan que no ven una similitud perfecta entre esto y esto. Sobre todo teniendo en cuenta que toda esta parte de acá abajo la podemos reescribir como el gradiente en el punto por x menos x, en realidad el gradiente en el punto 0 por p menos p0, acá un producto escalar, más f de p0. Todo esto de acá se reparece a esto. Pero no importa, esa es solamente otra forma de escribirlo. Y ya que estamos con el polinomio, con el plano tangente, vamos a pasar también al polinomio de Taylor, porque ustedes saben muy bien que la recta tangente es el polinomio de Taylor de orden 1. Bien. Y si le seguimos agregando términos, vamos a llegar al polinomio de Taylor de orden 2 o de orden 3. A mí me parece que solo vamos a llegar al de orden 2, aunque se puede seguir hasta donde queramos. ¿Qué hacíamos? Acá ya la y no corresponde. Una única aclaración que haría acá es que, así como había dicho en algún momento que no conviene o no hay motivo para distribuir esto, tampoco lo hay acá. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo con esta función que dejé ahí. Vamos a calcular todo para ver cómo funciona, pero van a ver que es todo igual. ¿Qué pasa si queremos entonces polinomio de Taylor? Bueno, ya no va a ser y igual, podría ser, pero lo solemos llamar p de x. ¿Y qué haríamos para el polinomio de Taylor de orden 2? Le sumamos la segunda derivada en x0 multiplicado por x menos x0 al cuadrado. Y todo esto lo dividimos por 2 factorial, que en realidad es solamente 2. Con la inclusión de este término llegamos al polinomio de Taylor de orden 2. Eso es en una variable. Bien. ¿Qué pasa en dos variables? También vamos a llegar a un polinomio. Pero ahora, ¿se acuerdan cuántas derivadas segundas tenemos? Porque primeras derivadas tenemos, las dos parciales. Y sin derivar tenemos solo la función. Ahora, recordemos que teníamos para la segunda derivada, podíamos agarrar la derivada de x y después derivarla con respecto a y, o después derivarla de vuelta con respecto a x, y la derivada de y, derivarla con respecto a x, quedándonos no esto, sino esto, o f de y, o sea, derivar de vuelta con respecto a y. En total, ¿cuántas derivadas nos quedan? 1, 2, 3, 4. Aparecen 4 términos más. Se complica un poquito porque antes teníamos esta propiedad, este término que estábamos agregando era uno solo. Era solo la segunda derivada y listo. Pero acá tenemos 4 derivadas posibles. Espero que alguno de ustedes esté pensando en este momento en un cierto teorema. ¿Qué pasa con esta derivada y esta derivada? En general son iguales.
¿Sí? Entonces, casi que no son 4 las que hay que agregar, sino que son 3. Bueno, procedemos a hacer eso mismo. A ver, entonces, necesitamos el 1/2 queda, ¿sí? Como acá arriba, este 1/2, o sea, este de acá, queda y afecta a todo. Pero vamos a tener entonces una derivada segunda con respecto a x 2 veces, y esto lo multiplicaremos por la segunda potencia de x menos x0. Lo mismo va a pasar con y. Y tenemos después la derivada cruzada, que acá no sé cómo escribirlo, porque justamente en general, bajo ciertas hipótesis, pero las que se van a cumplir en los casos que consideremos, podemos derivar primero con respecto a x y después con respecto a y, que es lo que marca esta notación como lo escribí yo, o al revés, porque nos va a dar igual, ¿sí? Y no es mucha sorpresa que tengamos que multiplicar por la diferencia en x y la diferencia en y. Ahora bien, este viene a representarse a sí mismo y a el otro, ¿sí? Porque son iguales. Entonces este lo multiplicamos por 2, ¿sí? Si quisiéramos podríamos sacarlo afuera de todo esto que está siendo dividido por 2 y tachar ese 2 y dejarlo afuera, pero no sé, no cambia mucho, en fin. Y este es el polinomio de Taylor de orden 2 para una función de 2 variables. ¿Está bien? ¿Cuáles son las propiedades de aproximación que tenemos con respecto al plano tangente? Plano tangente que ahora lo sigo llamando t, pero depende de 2 variables. Podemos hacer así directamente. T en un punto. El plano tangente va a ser cercano a la función en un punto siempre y cuando el punto sea cercano, o sea, el punto donde yo calculo para conseguir una aproximación es cercano al punto donde estoy haciendo la aproximación, o sea, estoy desarrollando el plano tangente. Para el polinomio de Taylor de orden 2, bueno, ya se llama todo P, eso no me gusta mucho, pero lo voy a salvar poniendo XY y pasa lo mismo, va a ser una aproximación de la función mejor, tal vez no, pero en la mayoría de los casos, o uno esperaría que sí, o teóricamente sí, va a ser una aproximación mejor que la del plano tangente, pero de vuelta, siempre y cuando pase esto, que el punto donde uno hace el desarrollo de Taylor es donde está evaluando. Todo esto son cosas que ya sabían de... si acá lo cambio todo por una sola variable, estas cosas son cosas que ya sabían. Bueno, y el polinomio de Taylor cumple también unas propiedades de unicidad, pero no me parece que sean relevantes en este momento. Quiero decir, ¿se acuerdan que yo decía del polinomio de Taylor que f de x0 es igual a el polinomio de Taylor en x0 y también la primera derivada y la segunda derivada y la tercera derivada y así hasta el orden del polinomio? Bueno, acá pasa lo mismo pero con todas las derivadas que uno puede considerar. Por ejemplo, y además esa propiedad lo caracteriza. No las voy a escribir todas, pero digamos, la derivada con respecto a x, del polinomio de Taylor de orden 2 en el punto P0 es igual a la derivada con respecto a x de la función en el punto P0. Esa es una, por decir una. Después,
la derivada mixta en el punto P0 también coincide con la derivada mixta de la función en el punto P0. Y también esta otra derivada y esta otra y esta, y también la función sin derivar y el polinomio sin derivar, todo coincide hasta todas las derivadas que se les puedan ocurrir de hasta orden 2. ¿Sí? Y eso caracteriza de forma única el polinomio de Taylor de orden 2. Lo menciono, también vale para este caso. Me parece que sería bueno que tengamos más o menos una idea de un gráfico, y acá es donde van a sufrir. Tenemos X, Y y Z, y vamos a graficar una cierta función. Algo así, no sé. ¿Se lo imaginan más o menos? Porque si no van a GeoGebra y dibujan cualquier cosa. Bueno, ¿qué es el plano tangente? Tengo que elegir como un puntito que me guste. Por ejemplo este. Acá un punto P0 y sobre la superficie tengo un punto que es necesariamente P0, F de P0. Consideren que tiene 3 coordenadas porque P0 es X0 y 0. ¿Qué es el plano tangente? Es el plano que mejor acompaña lo que está pasando cerca de este punto a la superficie. ¿Sí? Es un plano, ya no es una recta, pero es un objeto lineal por lo menos, que toca a la superficie justo en ese punto y que además cerca de ese punto lo aproxima mejor que cualquier otro plano. ¿Sí? Eso es lo que hace una recta tangente y también es lo que hace un plano tangente. Y si fuéramos a cambiar esto por un polinomio de Taylor, pero no sé cómo va a salir el dibujo, pero vamos a buscar no el mejor plano, sino el mejor paraboloide ya. Ya estaríamos hablando de algo de orden 2, por eso va a tener otra forma, no va a ser un plano, o no necesariamente, pero que también pasa por ahí y lo aproxima de la mejor forma cerca de ahí. Pero abandonemos rápido este dibujo. Yo no sé cuánto les expliqué, honestamente, porque todo esto es muy, muy similar a lo que pasaba en una variable, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer, no sé, rápido todos los ejercicios que pueden pasar. Acá no sé, me falta un paréntesis. Vamos a hacer todos los ejercicios que pueden pasar con este y después dejo de tarea otros, ¿sí? Entonces, tenemos f de xy igual e a la x menos 2 y más 1. Bueno, a ver. Voy a dar un P0 que va a ser 2, 1. Estoy inventando, ¿sí? Estoy inventando. Entonces, a ver, de diferenciales, digamos, veamos qué se puede hacer con diferenciales. ¿Qué sé yo? Diferenciales. Vamos viendo qué podemos hacer con cada caso. Calcular el diferencial para un delta x de 0,1 y un delta y de menos 0,2. Bueno, nada, agarramos la fórmula y reemplazamos. Para todo esto es evidente que vamos a necesitar ciertas derivadas, así que esto lo postergamos un ratito. Vamos a necesitar, por lo menos para diferenciales y plano tangente, la derivada de f con respecto a x
en el punto y con respecto a y en el punto. Entonces empezamos a derivar. Como estamos derivando con respecto a x, todo el factor de y más 1 sale afuera como una constante, pero se deriva esto con respecto a x que queda igual. Así que bueno, no fue la cosa más interesante para derivar. Y con respecto a y nos queda, espero que no lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Sale este afuera como una constante y este lo derivo con respecto a y, me queda un 1. Ya que estoy, y porque después van a venir los problemas de polinomio de Taylor, vamos a calcular las segundas derivadas. Acá pasa lo mismo que pasó antes. Eso es inevitable. Después, esta otra también es interesante. Sí, fíjense, acá agarré esta y la derivé con respecto a x de vuelta, me quedó esto. Y ahora agarro esta y la derivo con respecto a y. Fíjense que todo esto, a los propósitos de derivar con respecto a y, es una constante, su derivada es 0. ¿Sí? Y esencialmente la última que me queda es esta de acá. Lo puedo escribir así o al revés. No va a ser más fácil hacerlo en un sentido o en el otro. No va a cambiar mucho la dificultad, ¿sí? Pero digo, bueno, esta expresión es más fácil que esta. Entonces agarro esta, que es con respecto a y la derivo con respecto a x, que es lo que dice mi notación acá, en lugar de agarrar esta y derivarla con respecto a y. Pero no es que van a ser más fáciles. Yo sé que ambas van a ser iguales por el teorema de Schwarz, así que no me va a importar mucho al final, pero qué sé yo. Bueno, y con respecto a y, con respecto a x queda lo que quedó. Ahora, en ningún momento me van a importar las derivadas con tanta generalidad, ¿sí? Siempre me van a importar las derivadas evaluadas en el punto. Así que a ver si podemos hacer esto ahorrando un poco de espacio. Esto lo borro y pongo en el punto, que sabemos que es 2, 1. Bueno, me da 0 de vuelta porque justo era una constante 0, ¿sí? Bueno, esto evaluado en el punto me queda, bueno, tengo que reemplazar x por 2 e y por 1. No hay y, pero la x la reemplazo por un 2, me queda e a la 0 igual a 1. Bien, después, esto era la misma función, esta de acá era la misma función, así que al reemplazar x e y por 2 y 1 respectivamente, me va a quedar lo mismo. O sea que en P0 esto va a quedar 1. Y acá es donde puede ser un poquito más interesante, que son estas tres funciones. En P0, bueno, de vuelta, yo esto de acá lo reemplazo por un 2, me queda e a la 2 menos 2, o sea, e a la 0, que es 1, por y más 1, donde y ahora toma el valor de 1. ¿Sí? O sea, por 1 más 1, todo esto da 2. También va a dar 2 su segunda derivada. ¿Por qué? Porque es la misma función, nada más. Es el mismo cálculo. Y la función original, que no quiero borrar la función original, así que esto lo escribo aparte. La función original en P0 me da 2 también. Bien,
Ahí calculé todas las derivadas que me pueden llegar a importar para el ejercicio. Entonces, empecemos por diferenciales. Calcular df para esto. Bueno, df, recordemos la fórmula que tenemos acá. Tenemos que agarrar cada una de las derivadas parciales, las primeras, ¿sí? Que son, me dan 2 y 1, y multiplicarlos por los incrementos. 2 por el incremento en x, ¿sí? Porque estoy agarrando la derivada en x, multiplicándola por el incremento en x. Y ahora le sumo 1 por el incremento 1, que es la derivada con respecto a y le sumo el incremento en y, que es menos 2. Y bueno, parece que elegí las cosas para que esto me dé 0. Puede pasar. Bien, ¿y qué sabemos de esto? Que esto es una buena aproximación del incremento. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa se podría pedir de diferenciales? Aproximar f de 2, bueno, voy a elegir otros valores para que tenga un poquito más de gracia. F de 2,2, acá solemos poner punto y coma para no confundir la coma que separa las coordenadas con la coma decimal, de 0,8. ¿Sí? ¿Está bien? F de estos dos valores. De acá tenemos que delta x es 0,2. Lo único que estaríamos haciendo es restar este x menos el x0. Y también tenemos que restar este y menos el y0, me da menos 0,2. Bueno, el diferencial ocupa las mismas derivadas, ¿sí? Las derivadas no cambian. Lo que cambiaron fue uno de los incrementos que quise que cambiara para que no diera tan trivial la cuenta. Bueno, ¿y esto cuánto nos da? 0,2. Recordemos que esto es una aproximación del incremento. Para tener realmente la aproximación del valor que nos piden, nos falta a este 0,2, que es aproximación del incremento, que es el diferencial, sumarle f en el punto, ¿sí? Sumarle esto de acá, le sumamos 2 y nos da 2,2. Con la calculadora, si calculan esto, que no es más que el valor que se pide aproximar, ¿sí? Es la función evaluada donde se pide. Espero que les dé cerca de 2,2. Bien, eso es todo lo que podemos hacer de diferenciales más o menos. Vamos ahora a ver plano tangente. Bueno, plano tangente, hallarlo primero. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que yo les decía? De que si un ejercicio se pide ser resuelto por diferenciales, en alguna parte tiene que aparecer un df, el diferencial. Y si pide ser resuelto por recta tangente, tiene que aparecer la expresión de la recta tangente. Acá lo mismo. Si se pide aproximar por diferenciales, tiene que aparecer el diferencial, y si se pide aproximar por plano tangente, tiene que aparecer el plano tangente. Bueno, así que primero vamos a hallar el plano tangente, es z por, recordemos la fórmula que la tenemos, bueno, era hasta acá. Yo después le agregué cosas para hacerlo el polinomio de Taylor, pero esto lo ignoramos por ahora.
la derivada en el punto con respecto a x por x menos el x0 más la derivada en el punto, ahora con respecto a y, por y menos y0 más f, la función original en el punto. Ahí, perfecto, y no hace falta distribuir ni nada, aunque si uno quisiera, ¿qué nos quedaría? 2x más y acá queda un menos 4, ¿no? De acá queda menos 4, menos 1, menos 5 y más 2 queda menos 3. Si uno quiere, pero no recomiendo a menos que le vean alguna utilidad en el momento, ¿sí? Pero en principio no está nada mal dejarlo como está. Si les piden la forma explícita, sí, queremos esto. Pero si no... Bien. Bueno, ¿y por qué no? Ahora hagamos lo siguiente. Con el plano tangente, aproximar f de 2,2, 0,8. Bueno, ¿qué es lo que usamos acá? Que el plano tangente, que yo acá escribí z, pero también lo puedo escribir como que es una función de x y de y, ¿sí? Sabemos que esta aproximación va a funcionar. O sea que lo que se nos pide aproximar acá lo vamos a poder aproximar por el plano tangente. ¿Por qué? Porque este punto está cercano a este punto de acá. ¿O no? Justamente sus diferencias están calculadas acá. Pero ignoremos esta parte. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver al plano tangente. Tengo que calcular esto que me va a proveer de una aproximación de esto de acá. Bueno, entonces voy a escribir, escribo t de 2,2, 0,8 es igual a 2 por 2,2 menos 2. Estoy simplemente reemplazando x e y. Bueno, ya saben lo que va a dar, porque ya saben, pero si no hacen la cuenta, que una aproximación por plano tangente y por diferencial va a dar lo mismo porque es una aproximación de primer orden, ¿sí? Entonces esto nos termina dando 2,2. Y esa es nuestra aproximación. Va a dar igual que el diferencial, que la aproximación hecha por diferencial de la función, ¿sí? No del incremento, que es otra cosa. Bueno, y ahora sí, lo último que podemos hacer. Polinomio de Taylor. Primero que nada lo voy a hallar. Entonces, teniendo la fórmula acá, bueno, veo que es bastante conveniente simplemente copiar el plano tangente. P2 de xy o de p o de lo que fuere. Copio el plano tangente y después me encargo de los términos de mayor orden. Un medio por qué. Y acá no quiero volver a la página porque no solo porque yo lo recuerdo, sino porque es fácil de acordarse. ¿Qué tenemos que poner? Todas las derivadas segundas ahora, ¿sí? Bueno, ya las calculamos para este propósito. Esta derivada segunda nos da 2. Y esto lo tenemos que hacer como es la segunda derivada con respecto a x, va así, ¿sí?
multiplicado por x menos 2 al cuadrado. Después la derivada con respecto a y, vemos que la segunda derivada es 0. Acá formalmente iría por, no 2, porque acá estamos contra y, está centrado en 1. ¿Sí? Quedaría esto, pero no, porque simplemente porque estamos multiplicando por 0, bueno, se va a desaparecer. Y después quedaba la derivada mixta, que tenía que aparecer dos veces porque aparece una vez así y la otra vez así. Y por eso multiplicamos por 2 a la derivada mixta, que es 1, y ahora por x menos 2 y menos 1. Este es el polinomio de Taylor y yo quiero simplificar un poco, ¿sí? Aunque no hace falta, pero ¿qué pasa? Los dos sumandos que tengo dentro del corchete tienen un factor de 2 y después divido por 2. Simplifiquemos un poco. Este 2 y este 2 se van con este 2. Esto, multiplicar por 1 no es nada, multiplicar por 1 no es nada. Y acá estos paréntesis o corchetes estaban como de más, digamos. ¿Sí? No sé si quedó mejor así. Bueno, este es el polinomio de Taylor de orden 2 de la función que tenemos. Y claramente, y lo último que voy a hacer es aproximar que f, lo mismo que vengo aproximando. Quiero ver si mi aproximación por lo menos me da distinto. Aproximar esto. Lo que sabemos es que el polinomio va a dar parecido, si lo evalúo en este punto, va a dar parecido a la función en ese punto. ¿Por qué? Porque este punto es parecido a el punto donde yo hice el desarrollo, ¿sí? Yo evalué todas estas derivadas en este punto. Entonces, bueno, sin más, reemplazo por todas partes. Como el tiempo es valioso acá, digamos que toda esta cuenta al reemplazar ya la hice y me dio 2,2, ¿no? O sea, la primera parte, la parte lineal, porque la parte lineal era el plano tangente. Me dio 2,2. Y ahora me preocupo un poco más por estas otras partes. Todo esto de acá. Entonces, x menos 2, bueno, x es 2. Así que x menos 2 al cuadrado da 0. ¿No? Porque 2 menos 2, 0. Al cuadrado 0, bueno, más 0. Y después acá lamentablemente me pasa lo mismo. X menos 2 da 0 cuando reemplazo x por 2. Y aún más y menos 1 da 0 cuando reemplazo y por 1. Así que nos termina quedando esto. Fíjense entonces cosas que pueden pasar y está todo bien. El polinomio de Taylor definitivamente es distinto al plano tangente. Aunque por ahí se podían anular estas tres derivadas, de las cuales se anuló solo una, pero si se anulaban estas tres, los términos cuadráticos ni aparecían en el polinomio de Taylor y nos quedaba igual que el plano tangente, el polinomio de Taylor de orden 2. Eso puede pasar. Y también puede pasar esta otra cosa, que el polinomio de Taylor sea genuinamente distinto al plano tangente, el plano tangente que lo tengo acá, y que por lo tanto en algún punto cerca de acá seguro la aproximación
me da distinto. Es decir, lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo vean. Pero puede ser que el polinomio sea distinto y que la aproximación igual en un punto específico me dé idéntica. Entonces, no, esperen. Estaba cometiendo yo un error completamente. Dije cualquier cosa. O sea, todo lo que dije recién es cierto, pero mi cálculo estaba mal. Esto yo lo estaba reemplazando el x por 2 y la y por 1. Pero no, el x lo tengo que reemplazar por esto y la y la tengo que reemplazar por esto porque estoy evaluando acá. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí va a dar algo un poco más fructífero. Entonces, hago esta cuenta de acá. 2 menos 2,2 menos 2. Me queda 0,2 al cuadrado es 0,04. Más 2,2 menos 2 es 0,2 por 0,8 menos 1 que es menos 0,2. Estas cosas son casualidades. No estaban planeadas de antemano. Pero bueno. Antes hice la cuenta mal y me dio que la aproximación del plano tangente era igual a la aproximación del polinomio de Taylor justo para este valor. Ahora hice la cuenta bien y me dio el mismo resultado. Entonces, bueno, nada, no hay mucho más para decir. O sea, justo dio la casualidad de que esto se tacha y listo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, por ahí me equivoqué en alguna parte y ustedes me lo pueden hacer saber, ojalá. Pero bueno, ¿qué queremos ver ahora? O tener de tarea. No sé, a ver, ¿cuánta tarea tenemos? No tanta. Seguro que hay más adelante. Sí, ya encontré. Tengo un montón de tareas. Listo. Todo esto es tarea. No sé si se acuerdan de las funciones de la vez pasada. Bueno, 1. Usando plano tangente, aproximar 1 sobre 2,1 más 2,9. Y usando diferenciales, aproximar 2,2 al cuadrado por 0,9. No, por 0,9 solo por seno de 2,2 por 0,9 por pi sobre 2. Si no les recuerda nada, esto se hace con funciones que ya aparecieron en la clase pasada, ¿ok? Entonces, medio que todas las cuentas las tienen hechas, o casi todas, no sé, pero les falta muy poquito. No es que tienen que hacer todo esto de vuelta. Fíjense bien en las funciones que quedaron de la vez pasada. 2. Calcular polinomio de Taylor de orden 2 de f, de las funciones en los puntos P0. Bueno, y tenemos distintas funciones y distintos puntos. Y con esto van a practicar derivar un montón. 2x P0
1,0. C, tenemos f de x y igual a x más y cuadrado p0 igual 2,4. Y este no sé por qué está, pero bueno. Por si no se entiende, es e elevado a toda esta fracción, ¿sí? Que es menos 1 dividido 1 más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Bien. 3. Aproximar. F de 0,1, 2,9, f de 0,9, 0,1, f de 2,2, 3,9, f de 0, acá me faltó el P0. P0 igual 0,0, 0,1, bueno, ese lo sigo abajo, 0,1, 0,2, y acá dice respectivamente, o sea, cada uno es para ser aproximado con el que tiene sentido aproximar. Les voy a dejar que ustedes decidan cuál es eso. Ah, no, son 4. Bueno, está bien, el primero con el primero, el segundo, sí, o sea, este lo aproximan para esta función, este para esta función, este para esta función, esta para esta función, obviamente usando el polinomio de Taylor que acaban de calcular, ¿sí? Y bueno, acá lo agrego, verificar con calculadora. A ver cuánto les da. Y sobre este ejercicio, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Qué les da y si les suscita algo, ¿no? Nada más. Y el 4, que es el... que no va a entrar acá. El 4, que es el nivel de máxima dificultad, es aproximar mediante polinomio de Taylor de orden 2. 2,1 a la 2,9, b igual... estos son números de los cuales yo quiero una aproximación, y este es la mayor dificultad de todos los ejercicios que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque en general uno tiene una función, un P0 y un P donde realmente evalúa para aproximar. Bueno, ahora no hay nada de eso, todo se lo tienen que inventar ustedes. Ya lo han hecho para funciones de una variable. Ahora la idea es hacerlo para funciones de dos variables. Es decir, en el camino tendrán que encontrar un f, tendrán que encontrar un p0 y tendrán que encontrar un p, tal que f de p sea exactamente, bueno, cada uno de estos, ¿no? Y en lugar de calcular f de p, porque f de p es justo estos, van a reemplazar por la aproximación que dé el polinomio de Taylor, ¿sí? Esa es como la guía de lo que va a pasar. Termina ahí, ¿sí? Eso es todo. Es como que todo esto es ineludible porque aparece, pero yo quiero que recuerden toda la intuición que tenían
de diferenciales, plano tangente y polinomio de Taylor, todas las cosas que saben que valían para una sola variable siguen valiendo ahora. Solamente que hay que tener en cuenta las dos variables. Cuando calculamos un diferencial no va a haber solo un sumando, va a haber dos, uno por cada variable. Podríamos tener una función de 3 variables y acá les aseguro que ustedes me pueden decir qué tendríamos que escribir. ¿Sí? Lo mismo con el plano tangente. Si les tengo que pedir un plano tangente de una función de 3 variables, yo sé que me lo saben completar, porque todo es muy análogo, ¿está bien? Y todas las propiedades funcionan igual. Así que esto fue más que nada repetir mucho, y después, bueno, hice un ejemplo de algo que dio trágicamente igual en el plano tangente y en el polinomio de Taylor. Así que, bueno, no les voy a agregar más tarea, pero si tienen ganas, pruébenlo en otro punto, ¿sí? O sea, traten de aproximar otra cosa. No sé, f de 2,1, 0,9. A ver si esto da parecido o no, no sé. Si tienen ganas, háganlo. No es una mala idea. Pero igual, si no van a hacer, con todo esto van a hacer un montón. Bueno, ahora sí, la semana que viene sí vamos a ver entonces lo último que queda de campos escalares, que es regla de la cadena. Y, ¿qué es lo que me falta? Función implícita, que es lo que dije que íbamos a ver hoy. Implícita. Pero no lo llegamos a ver, no lo íbamos a ver, no estaba en el cronograma para mí. Que no es complicado, lo vamos a ver de una forma que sea lo más sencilla posible y que se entienda lo mejor posible, como siempre. Así que les mando un saludo, cualquier cosa me pueden consultar en los comentarios. Que estén bien y nos vemos.